Bienvenidos a este espacio de Canal 6 Televisión, donde hemos invitado a diversos exponentes de la vida política en nuestro país. En esta ocasión agradecemos muchísimo que se encuentre con nosotros la maestra Ercilia Córdoba Morán. Ella es fundadora de Antorcha Magisterial, profesora con 45 años de trayectoria en el ámbito educativo de nuestro país. En su momento fue responsable del trabajo magisterial que se tiene por parte de este movimiento a nivel nacional y es uno de los proyectos más importantes en el tema educativo. Ahora que regresa toda esta discusión en torno a los nuevos libros que está distribuyendo la Secretaría de Educación Pública, hemos venido a hacer una serie de reflexiones con la profesora Ercilia. Buen día, bienvenida. Gracias, Francis, gracias, a tus órdenes. Como docente, conocedora del panorama educativo que tiene el país, de hecho, en su momento, en 2009, en ese entonces como responsable dirigente nacional de Antorcha Magisterial, ustedes presentaron un proyecto muy importante que daba una alternativa para resolver los diversos problemas que se tenían en el sistema educativo nacional. Es uno de los pocos proyectos que se han presentado para aportar a cambiar el rumbo de la educación. En ese sentido, si bien está el debate de los nuevos libros de texto que se están distribuyendo y que han generado una amplia controversia, ¿usted qué considera que es lo más preocupante en torno a estos nuevos materiales didácticos? Bueno, yo sí creo que tienen serias deficiencias. No me parece que sea verdaderamente trascendente los pequeños detalles, los hierros en cuanto a información, etcétera, sino que no son libros que realmente se correspondan con el objetivo que se dice perseguir. Porque según lo que plantea la actual escuela mexicana, es que necesitamos un egresado con perfil humanista, con perfil científico, con perfil, digamos, de verdadero soporte para el cambio que requiere nuestro país en el ámbito económico. Y yo digo que ahí sí hay una contradicción flagrante, porque lo que plantean enseñar desde la cantidad hasta la calidad no se corresponde con el propósito que dicen perseguir. Pero bueno, yo me he puesto también a reflexionar en el hecho de que no podemos tampoco parcializar la problemática educativa nacional. No podemos hablar nada más de los libros de texto como si los libros de texto fueran el sumum de toda la problemática. No, para elevar la calidad educativa del país se necesitan tener en cuenta varios factores. Factores que en algún momento dado nosotros pudimos plantear y le dimos énfasis en el trabajo que hicimos y al que tú te refieres cuando hablas del proyecto educativo que Antorcha promocionó precisamente en el año del 2009. Tengo muy presente la conferencia que dimos en cuanto a lugar y a personajes que hicieron el favor de estar con nosotros, etcétera, y donde nosotros, repito, dimos a conocer nuestro punto de vista y que, bueno, de alguna manera marcaba con precisión algo de lo que ahorita te estoy manejando. ¿Cuáles son los factores que se tienen que contemplar, que se tienen que considerar para verdaderamente enfocar y hacer un planteamiento transformador para las condiciones educativas de nuestro país? Nosotros planteamos que se tiene que abarcar al alumnado, que además es nuestro objetivo principal, es nuestro, pudiéramos decir, la tarea específica que tenemos los maestros. ¿Qué vamos a hacer con los alumnos? Tenemos que ver cómo se encuentran los que están adscritos a esta tarea,
que son los trabajadores de la educación. Tenemos que tomar en cuenta los planes y programas, tenemos que tomar en cuenta la evaluación. En ese tiempo nosotros tuvimos mucha preocupación por la forma en que se quería mejorar la situación del trabajador, que era tratar de elevar su salario a través de la evaluación que realizaba carrera magisterial. Tuvimos que tocar en concreto carrera magisterial porque era el mecanismo que se había establecido. Pero nosotros lo que realmente proponemos es que se analice la situación económica del maestro, porque no podemos tener o no podemos lograr un individuo que se aboque directamente a su desempeño teniendo un montón de carencias. Muchas veces ni siquiera espacio en su casa para trabajar. No posee una pequeña biblioteca, no tiene una computadora, no tiene un escritorio, no tiene un lugar exprofeso para dedicarse a investigar y a preparar el trabajo que va a realizar al día siguiente con los alumnos, ¿no? Problemática que se agudizó de manera muy grave en la etapa de la En la etapa de la pandemia, en efecto. Aparte de eso, nosotros también tenemos claro que hay que contemplar la infraestructura escolar. Hay que ver cómo se designan a las autoridades educativas, quiénes son las autoridades educativas, con qué perfil, con qué calidad académica, política, moral están desempeñando su lugar en esa responsabilidad tan grande que tienen. ¿Qué actuar deben de tener los padres de familia? A los padres de familia se les tiene que contemplar. En el actual sistema educativo, los padres de familia propiamente están excluidos. Y si acaso se les ha logrado pues abrir cierto espacio, es para que en muchas ocasiones ahora tomen el papel del maestro, porque ahora les tienen que revisar las tareas, les tienen que buscar los contenidos programáticos, tienen que ayudarles a recortar las citas en internet, etcétera. Y aunque esto no es malo que lo haga el padre de familia, es un lugar muy reducido. Está muy constreñido. La labor del padre de familia en relación a la educación de sus hijos puede ser verdaderamente determinante, ¿no? Tenemos que hablar, decía yo, de lo económico, de los salarios y los estímulos. Tenemos que hablar de la seguridad social. Y bueno, no podemos obviar el papel que tienen los sindicatos que representan a los maestros, ¿no? Tanto el sindicato que funciona a nivel estatal como el que funciona a nivel nacional, perdón, que en este caso es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Porque las autoridades sindicales juegan un papel verdaderamente definitivo en la administración de la educación y en todos sus aspectos, Ellos están inmersos en el nombramiento, como decía yo hace rato, de autoridades educativas, están inmersos en la asignación de plazas. Algo se ha intentado hacer ahora en este actual sexenio, cuando hablamos de la UCICAM y que ahora el maestro presenta su examen y que valida su capacidad y que solo así puede entrar a desempeñarse como docente. Pero pues ¿cuántos maestros no hay que han aprobado su examen y que siguen deambulando en la Secretaría de Educación Pública tratando de encontrar un espacio? ¿Por qué? Porque a pesar de esta evaluación sigue teniendo una gran influencia el hecho de contar con alguna palanca, con alguien que nos pueda recomendar para que nosotros podamos entrar al ámbito del magisterio, ¿no? Entonces te decía yo, hablar solo de los libros de texto, pues a mí me parece sumamente estrecho. Todo esto que nosotros manejamos en el 2009 sigue siendo absolutamente cierto. Y son todas las partes que deberían de conformar el planteamiento de la nueva escuela mexicana para poder hablar de un intento serio en mejorar la calidad educativa. Es decir, el gobierno actual del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque estos libros son resultado de una serie de cambios que se vienen operando prácticamente desde el 2019, diversos cambios en las leyes que conciernen al tema educativo y ahora, digamos, genera todo este debate que se traduce solo en el rechazo de los libros por los cambios y las implicaciones que pudieran tener, pero el proyecto educativo del gobierno actual, del presidente Andrés Manuel López Obrador, digamos, no está considerando todos estos actores y por lo tanto tampoco es una solución a los problemas por los que atraviesa el sistema educativo mexicano. Bueno, fíjate, curiosamente, no sé si esto se deba
a que los libros de texto afectan directamente a un sector de la población, o como si hubiera sido el punto donde un sector importante de la población puede opinar, que pudiéramos hablar de cierta ilustración, de cierta capacidad cultural, pudiéramos decir. Quizás a eso se debe que los libros de texto han levantado tanta ampolla, porque el problema educativo, y sobre todo en este sexenio, tiene fallas, tiene hierros terribles. Tú decías que quizás se estén fundamentando en las leyes, en los cambios que han venido operando, etcétera. Pero seguramente, porque es muy fresco lo que ha sucedido, tendrás en la memoria que se cancelaron los comedores estudiantiles, que se cancelaron las escuelas de tiempo completo, que se cancelaron las guarderías. Bueno, ese es un golpe directo a la educación. Es algo muy conocido, es un cliché, digamos, nacional, el decir, en barriga vacía no funciona la cabeza, en estómago vacío no rinde frutos el aprendizaje. Y nosotros sabemos que hay multitud de hogares y por lo tanto multitud de niños que van a la escuela sin llevar nada en el estómago. Entonces, ¿cómo cancelar los comedores estudiantiles? ¿Cómo estamos considerando al alumno, decía yo, que es nuestro propósito fundamental? ¿Qué es lo que nosotros vamos a transformar, a desarrollar, a recrear para que llegue a fungir como un ciudadano verdaderamente propositivo, útil para la nación, ¿no? Entonces, ¿cómo empatas tú lo que están diciendo que persiguen con los textos, no solo obviando los otros factores, sino incluso atacándolos y desapareciéndolos? El alumno y el padre de familia están insertos en la desaparición de las escuelas de tiempo completo. ¿Cuántas madres de familia no tienen que trabajar fuera del hogar para poder llevar el sustento a los niños? Y la carga de trabajo de cualquier mexicano excede las 8 horas. Hay quienes entran desde las 8 de la mañana y salen a las 10 de la noche. Y todavía auméntale el traslado de su hogar al centro de trabajo. Gente que se levanta a las 4 de la mañana para poder entrar a las 8 de la mañana a donde está percibiendo el sueldo que le va a permitir sobrevivir. Y gente que sale a las 8 de la noche y va llegando a su casa a las 12 de la noche. Ajá. Y esa madre que tiene 2, 3 niños que asisten a la primaria libera al muchachito de 8 a 1 de la tarde. El preescolar lo libera de 8 a 12 de la tarde. Lo libera a las 12 y lo liberan a la 1. Ajá. Y de 1 a 12 de la noche que llega la mamá, ¿quién atiende a ese niño? Y yo no estoy hablando del 30, del 40, del 50% de la población. Estoy hablando de un 80% de la población. Así es que haber nulificado las escuelas de tiempo completo es haber dejado sin posibilidades a la madre, al padre y al niño que se está educando. Algo verdaderamente absurdo, ¿no? Absurdo, que no cabe dentro de un gobierno que se dice preocupado por sacar adelante del atraso al país en materia educativa, ¿no? Y bueno, así te pudiera yo seguir ejemplificando varias cosas, pero estos dos a mí me parecen determinantes. Haber cancelado las guarderías y haber cancelado las escuelas de tiempo completo. Esto en el ámbito de la infraestructura que también la marcamos. Por estas medidas de austeridad que se han aplicado prácticamente no solo al sector educativo, a otros sectores. Nosotros hemos documentado en el tema de salud, en el tema incluso del servicio público. En muchos ámbitos esta austeridad que ha aplicado el presidente López Obrador es evidente. En el tema también de esta conversación que se abrió en torno a los libros de texto, existe una preocupación sobre cómo nosotros los mexicanos hemos tenido un rezago muy importante en las materias de matemáticas, de español y de ciencias en general. Esto ha sido un lastre prácticamente para nuestro país frente a otras naciones que
han apostado al sistema educativo. Estas competencias, el desarrollo de estas competencias, ¿cómo quedan con este proyecto educativo que hemos visto a lo largo de estos 4 años que lleva la actual administración? ¿Y cuál es la perspectiva hacia adelante? Bueno, el sistema educativo mexicano se ha venido deteriorando. Si nosotros hacemos un comparativo con los libros de texto anteriores, seguramente que vamos a encontrar diferencias que nos harán ver el abismo tan grande que existe entre lo que promovían las distintas autoridades que han pasado por educación pública a las autoridades que están promoviendo ahorita este cambio. ¿Por qué digo yo que se ha ido deteriorando? A ver, hemos llegado, ha habido un punto dentro del ámbito educativo donde se consideró necesario particularizar la enseñanza, dividirla, de tal manera que se empezaron a formar maestros especialistas en español, especialistas en matemáticas, especialistas en biología, especialistas en historia, etcétera, etcétera. Y llegó a tanta la particularización, la división del conocimiento en esas áreas, que si tú le decías a un maestro de matemáticas que corrigiera faltas de ortografía, te argumentaba que él no era de español, él era de matemáticas. Y si a la de español le comentabas o a la de historia que el muchachito había efectuado mal una operación o escrito mal una cifra, yo no soy de matemáticas, yo soy de historia. O sea, una división arbitraria, una división criminal que lo único que hizo fue hacerle perder al muchachito, al joven, al alumno, una percepción global del desarrollo de las ciencias y del desarrollo de la humanidad a lo largo de todo el tiempo transcurrido, ¿no? Bueno, sin embargo, pues ahí venimos dando tumbos. Ahí vamos sosteniendo más o menos esta forma de funcionar. Y hoy de repente nos proponen que se fusionen todas las materias. Ahora, tú dime, si vas a poder fusionar a una gente que está tan acartonada en su idea de que ella solo está especializada en un área y ahora va a poder entrar en un equipo, en un colectivo donde tenga que hacer sinergia para lograr que historia, matemáticas, álgebra, biología, etcétera, se armen en un solo proyecto, que así le llaman a hoy, y eso sea lo que se enseña a los alumnos en el aula. Para hablar de educación globalizadora, que además te diré que no es el primer intento que se hace, ¿eh? Yo me acuerdo muy bien cuando era docente, incluso hasta para la lectoescritura, nos ofertaron el método método global de análisis estructural, donde se supone que partíamos para enseñar a leer desde el enunciado, luego la palabra, y de la palabra bajabas hasta la consonante. La verdad, ¿cuánto lo pudieron aplicar? ¿Cuánto nos hicimos dueños del método? Mira, yo te hablaré de quizás de un 1%. La gran mayoría siguió con el silabario, con lo fonético, etcétera. Pero finalmente se enseñaba a leer, ¿no? Te repito, no es el primer intento que se hace de aplicar una enseñanza globalizadora. Y hoy se quiere volver a aplicar, pero sin haber creado las condiciones. Para que tú verdaderamente puedas hablar de un proyecto donde globalices todo el contenido programático que le vas a proporcionar al muchacho en el nivel que sea, necesitas tener una cultura muy sólida, muy amplia, muy firme de todo lo que vas a hablar. Bueno, porque ahí está el caso que ponen de la senadora, que habla de que se entra a matemáticas porque hay 3 patos en la laguna. Y se habla de geografía porque están en una laguna. Y se habla de biología porque pues, los patitos pertenecen al reino animal. No, bueno, esas son trivializaciones criminales, trivializaciones criminales. En efecto, tú puedes hablar en global y comprender a varios contenidos en una sola exposición. Pero te repito, necesitas tener dominio de la historia de las matemáticas, de la historia de la biología, de la historia de la geografía. Necesitas tener una cultura completa. Pero si los maestros estamos parcializados, el que sabe de español no sabe de matemáticas, el que sabe de matemáticas no sabe de historia, el que sabe de historia no sabe de biología, ¿cómo van a globalizar?
O sea, no se está tomando en consideración la real situación de los profesores, del punto en el que está el desarrollo educativo. Entonces, plantearle ahorita al maestro esa metodología con esas limitantes tan drásticas, pues no se va a hacer nada. La verdad es que no se va a hacer nada. Se va a caer en una trivialización criminal que no nos va a hacer ni críticos, ni científicos, ni competitivos. Si acaso mano de obra más barata, que es realmente lo que están necesitando los países poderosos. Y que yo más bien siento que hacia eso se está trabajando, ¿no? Porque si tú estás volviendo al mexicano menos competitivo, menos científico, y no son afirmaciones gratis, ¿cómo se aprende realmente matemáticas o trigonometría o álgebra o cálculo diferencial? ¿Cómo se aprende realmente? Sentado en una mesa y ejercitando. Y haciendo 10, 20, 30, 50, 100 ejercicios. Nuestros libros de texto no traen ejercicios. Yo recuerdo todavía a mi maestro de primaria. Debe de existir por ahí algún libro que yo recuerdo que se llamaba Matemáticas por Wentworth y Smith. No sé si esté bien pronunciado, ¿eh? Y me acuerdo bien que era un librito lleno de ejercicios en cuya parte final venían los resultados. Claro que el maestro lo que nos ponía eran los ejercicios. El resultado final él se lo reservaba para calificarnos. Pero yo, que era bastante curiosa, algún día hojeé el libro y me di cuenta de cómo venían las respuestas al final. Pero era un libro gruesecillo así, que estaba lleno de ejercicios. Todas sus páginas eran ejercicios. Entonces, ¿cómo pretenden ahora enseñar matemáticas sin ejercitarse? Y hablaba de la competitividad. Quiere decir que una vez que se afecta el desarrollo de estas habilidades que de por sí vienen muy subdesarrolladas a lo largo de estas décadas, México estaría quedando a la saga de todo lo que están haciendo otros. Bueno, no estaría quedando, seguiría conservando su lugar, porque de acuerdo a la evaluación que se hace, nosotros estamos algo así como en el penúltimo lugar. A lo mejor ahora pasamos al último. Es muy probable. Se profundiza. Se profundiza la deficiencia. Es un completo error la forma en cómo se está atacando esta etapa de la educación en México y cómo superarla y llevarla a niveles reales de competitividad. Es un error craso. Repito, desde el momento en que no contempla a todos los actores del proceso educativo. No le está dando a cada actor del proceso educativo su lugar. Se está priorizando supuestamente el texto mediante el cual van a aprender los muchachos. Nada más que los muchachos no están en el espacio, no están volando, están en una realidad concreta. Necesitan espacios educativos, necesitan escuelas que verdaderamente respondan a las necesidades de la educación actual, escuelas con laboratorios, escuelas con campos experimentales, escuelas con espacios para danza, escuelas con espacios para música, escuelas con espacios para hacer deporte, escuelas con salones bien ventilados, con aire acondicionado, butacas cómodas, maestros satisfechos, maestros que vayan a su salón con verdadera alegría porque disfruten la tarea de enseñar y porque sepan que en su casa y en su mesa tienen lo que necesitan para sobrevivir diariamente. Y tenemos que contar con un entorno familiar, con padre de familia colaboradores, no con padre de familia que nos vayan a golpear al salón, aunque tengan razón, ¿no? De cualquier modo, padre de familia que sepan dialogar con nosotros. El maestro se tiene que integrar con la comunidad. Tiene que sentirse parte de la comunidad. En esa particularización que han hecho del dominio de áreas por cada maestro, está también el aislamiento al que han sometido al maestro en relación al entorno social. Yo fui maestra rural y yo participaba en los bautizos, en los casamientos, en las fiestas del pueblo. Me sentaba con las señoras en las tardes a dialogar, a enseñarles a tejer, a ayudarlas a resolver sus problemas anímicos, de salud, etcétera, etcétera. Hoy el maestro no es conocido. No, nadie sabe
dónde vive, quién es, no se tiene una relación con él, a no ser que alguna vez nos citen a revisar boletos. Pero no hay una integración con el entorno social. Y ese es un error gravísimo, porque ¿cómo conoces al alumno? ¿Cómo lo ayudas? ¿Por qué tantos suicidios? ¿Por qué no somos capaces de prevenir? ¿Por qué no podemos en un momento dado prestarle el auxilio moral, anímico que requiere un jovencito que se encuentra desubicado? ¿Por qué no lo conocemos? ¿Por qué no participamos con él? ¿Por qué nunca vamos a sus hogares? ¿Por qué no sabemos cómo vive? Y todo eso, ¿dónde está quedando dentro del planteamiento actual de la Escuela Mexicana Nueva? ¿Dónde está quedando? No, es una reforma que está hecha sobre las rodillas. No tiene fundamento y menos futuro. Bueno, a lo mejor futuro sí, porque yo creo que lo que se trata es de fortalecer al neoliberalismo. Y el neoliberalismo lo que necesita, repito, es mano de obra. No quiere competidores, no quiere países que se le pongan a la par, quiere países que se sometan. Y hablar de un país no es hablar solo de sus recursos naturales, es hablar de su gente. Y contra quien más combaten los imperios del actual orbe es contra las comunidades de los pueblos. Y si esos están sumidos en la ignorancia, en la ineptitud, en la falta de oportunidades, si son gente que incluso anda buscando cómo lavar platos y corren a Estados Unidos, pues para ellos es muy satisfactoria esa situación. Entonces, llevar a lo más drástico el desarrollo de la educación en México, ¿hacia dónde abona? ¿Hacia dónde abona? Mira, yo estaría de acuerdo en una reforma, por ejemplo, que también lo planteamos nosotros. Nosotros planteamos que una verdadera reforma educativa debe de enseñar matemáticas, física, química, que son ciencias concretas que están en la base de todo desarrollo, de todo conocimiento. Planteamos enseñar español, que los mexicanos sepan leer y escribir, pero bien, no que crean que saben leer y escribir, que sepan leer y escribir, que entiendan, que sean capaces de abstraer, que sean capaces de armar conceptos, que sean capaces de expresar con claridad su pensamiento. Y además planteamos que en el ámbito de la literatura se vuelva a integrar el griego y el latín, porque son nuestras lenguas madres y porque son las que nos permiten entender con más precisión a nuestro idioma. Planteamos la enseñanza de la historia patria y de la historia universal como cosa prioritaria, porque en la historia tú abrevas de las grandezas de tu raza, de sus méritos, de sus propósitos, conoces cómo pensaban, hacia dónde querían llevar el país y tú te puedes sumar a cualquiera de las corrientes que ahí existan, ¿no? Si tú no lo haces así, ¿qué vas a hacer? Planteamos la enseñanza de lenguas extranjeras desde el preescolar, el inglés, el francés, y hoy que se está poniendo de actualidad, porque yo lo dije en el 9, estamos en el 23, bueno, pues a lo mejor el chino, porque hacia allá está encaminado el desarrollo de la humanidad. ¿Qué de eso proponen los nuevos libros de texto? A ver, dime, ¿qué de eso proponen? Es prácticamente nada. Sin embargo, Ni contemplan a todos los actores, ni son precisos en la currícula, ni abonan ni argumentan por qué esto sí y por qué aquello no. No toman en cuenta las condiciones económicas del magisterio. No analizan incluso cómo están procesando ahorita el mecanismo para darle empleo a un maestro. ¿Sabías? Seguramente que sí, ¿verdad? Hay maestros a los que les dan 2 horas en Chihuahua y 2 horas en Guanajuato. A ver, tú dime, ¿a qué horas van a ir o cómo se van a trasladar? ¿A qué horas van a tener tiempo de investigar y de empaparse para poder efectuar el proceso globalizador? ¿A qué horas? A ver, tú dime. Están desapareciendo las bibliotecas. Se está considerando obsoleto el uso de los libros. Se está planteando siquiera volver a hacer acopio de texto donde el maestro pueda instruirse, pueda estudiar, pueda leer, pueda abrevar. No se plantea nada de eso.
Y se descalifica también otras habilidades que en su momento fueron cruciales para Crucial. la memorización, por ejemplo. La memorización. Sí, ahora todo es en el aparatito. ¿Sí? Nos están colocando como usuarios de la tecnología, pero sin llevarnos al origen de esa tecnología. Y si tú no conoces el origen de las cosas, aunque las vivas, jamás podrás reproducirlas. Ni jamás podrás entenderlas, ni siquiera darles el uso adecuado. Ahí está. Todos los que tienen teléfono, ¿acaso se van a los contenidos de las ciencias? ¿Acaso andan buscando información, pudiéramos decir, para acrecentar sus conocimientos? Andan chateando, enviando desnudos. ¿Por qué? Porque no tienen ni siquiera claridad de para qué realmente se creó la tecnología y en dónde nos puede ser útil e incluso dónde nos puede ser perjudicial. Esos análisis, esos pronunciamientos, ¿se hacen? No se hacen. No, estamos en una verdadera crisis, en una verdadera crisis. Pero bueno, quizás lo que verdaderamente pudiéramos pues concluir de esta importantísima entrevista, gracias Francis, pues es que tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo. Yo invito a los maestros a que no dejemos morir el proyecto de antorcha magisterial, que lo leamos a profundidad, que lo entendamos y que lo desarrollemos. Tenemos muchas cosas avanzadas, tenemos muchas cosas avanzadas. Todos los actores que yo te mencioné como partícipes del proceso educativo se complementan con las 7 líneas de acción que nosotros propusimos también en ese tiempo para avalar el perfil de egreso del joven y avalar el perfil de egreso del maestro y avalar el perfil de la escuela. ¿Cuáles son esas 7 líneas de acción? Calidad educativa, el trabajo como generador de ciencia, la cultura, el deporte, fundamentalmente cosas que se enfocan a la currícula que debe de dominar el alumno. Pero además le pusimos como tarea primordial a los maestros ser transparentes económicamente, ser eficientes administrativamente y sobre todo integrar a los alumnos y a él mismo a su entorno social. En algunas escuelas donde nosotros tenemos influencia, algo se hace, pero no se ha logrado como que consolidar el proyecto, ¿no? En materia de calidad académica, nosotros estuvimos trabajando un tiempo bastante largo con el Instituto Pedagógico y Latinoamericano que tiene su sede en Cuba. Y sí avanzamos en la calidad académica y en el proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas y en español. Tenemos incluso un texto que se titula Meseteco. En danza, en baile, en oratoria, en deporte, tú sabes todo lo que hace la organización, ¿no? Todo lo que hace la organización. Nosotros estamos masificando la cultura, estamos devolviéndole al pueblo la cultura. Lo estamos haciendo que declame, que cante, que baile, que juegue, que practique el deporte, que lo tome como parte de su rutina diaria para cuidar aspectos de salud y para lograr el desarrollo mental eficiente, etcétera, etcétera. Hemos avanzado mucho en la perspectiva de cómo educar al mexicano, nada más que lo tenemos que trabajar más y lo tenemos que volver letra, Esa sería mi invitación. Digo, si alguna cosa podemos concluir de esto que hemos estado hablando, ¿no? Es la invitación que nos hace la profesora Ercilia Córdoba Morán. Ella, por sus 45 años de trayectoria en el conocimiento del sistema educativo mexicano, actualmente como responsable de este movimiento social en el estado de Puebla,
en el distrito 13, que comprende diversos municipios, entre ellos Atlisco, y en donde están realizando un trabajo muy importante de organización en diversas comunidades de este distrito. Le agradecemos muchísimo que nos haya permitido conversar y esclarecer un poco este debate que se está teniendo en torno a los libros de texto y sobre la nueva escuela mexicana de la que se habla, pero que por lo visto pues prácticamente nació muerto, es un proyecto que nació muerto y que no trae... No va a revivir jamás. Y que trae perspectivas nada alentadoras para los mexicanos. Nada alentadoras. Deficiencias no solo en el método, sino en el contenido. La invitamos en una siguiente conversación a seguir hablando sobre ello y por el momento le agradecemos muchísimo de su tiempo. Me dará mucho gusto colaborar. Nosotros les agradecemos mucho la compañía a lo largo de estos minutos. Los esperamos en una próxima entrega de Canal 6 Televisión.